¿Cuál es el experimento más espantoso que se ha llevado a cabo en la historia? La autenticidad de esta historia es discutible. Bien podría ser una creepypasta, pero sigue siendo bastante espantosa. Así que comencemos, ¿de acuerdo? El experimento ruso del sueño. Los sujetos de prueba eran presos políticos considerados una amenaza para el Estado. Debían mantenerse en un ambiente sellado con un gas experimental repelente del sueño en concentraciones bajas, ya que concentraciones más altas los matarían. Dado que esto fue en la década de 1940, no había cámaras CC, por lo que tuvieron que colocar ventanas de vidrio para ver a los sujetos de prueba. Además, pusieron micrófonos dentro de la cámara para escucharlos correctamente. A estos prisioneros se les prometió falsamente la libertad si completaban el experimento de 30 días, a lo que estuvieron de acuerdo. Sin embargo, había suficiente comida y agua para un mes, y algunos libros para mantenerlos entretenidos. Los primeros 3 días transcurrieron sin muchos problemas. Los hombres hablaron sobre sus vidas y cómo todo condujo a este punto. Sin embargo, las conversaciones se volvieron más oscuras a medida que avanzaban los días. Para el 5.º día dejaron de hablar entre ellos y susurraron extrañamente en los micrófonos y miraron a través del espejo unidireccional. Aquí es donde se vuelve más espeluznante. Uno de ellos comenzó a gritar al azar, durante 3 horas seguidas, al final de lo cual supuestamente se rompió las cuerdas vocales debido a los gritos excesivos. Sorprendentemente, ninguno de los demás reaccionó en absoluto, casi como si no existiera. Pronto, un segundo comenzó a gritar a todo pulmón. Los otros reclusos que no gritaron rompieron páginas del libro y lo untaron con sus propias heces, caca, y lo pegaron en las ventanas de vidrio y cegaron efectivamente a los investigadores a sus actividades. Sorprendentemente, los gritos de alguna manera se detienen rápidamente. Después de que pasaron 3 días más, los investigadores revisaron los micrófonos cada hora para asegurarse de que funcionaban, ya que pensaban que era imposible que no se emitiera ningún sonido con 5 personas adentro. El consumo de oxígeno en la cámara indicó que los 5 aún deben estar vivos. De hecho, era la cantidad de oxígeno que consumirían 5 personas con un nivel muy intenso de ejercicio extenuante. El día 14 anunciaron a través del intercomunicador: abrimos la cámara para probar los micrófonos. Aléjese de la puerta y acuéstese en el suelo o le dispararán. El cumplimiento le otorgará a uno de ustedes su libertad inmediata. Para su sorpresa, una voz respondió diciendo: ya no queremos ser liberados. La cámara se purgó del gas estimulante y se llenó de aire fresco e inmediatamente las voces de los micrófonos comenzaron a objetar. 3 voces diferentes comenzaron a suplicar, como si suplicaran por la vida de sus seres queridos para volver a encender el gas. Se abrió la cámara y se enviaron soldados para recuperar a los sujetos de prueba. Comenzaron a gritar más fuerte que nunca, y también lo hicieron los soldados cuando vieron lo que había dentro. 4 de los 5 sujetos todavía estaban vivos, aunque nadie podía llamar correctamente al estado de ninguno de ellos en vida. Las raciones de comida del día 5 no habían sido ni siquiera tocadas. Había trozos de carne de los muslos y el pecho del sujeto de prueba muerto, metidos en el desagüe en el centro de la cámara, bloqueando el desagüe y permitiendo unos 10 centímetros de agua se acumularan en el piso. Nunca se determinó con precisión cuánta agua en el suelo era en realidad sangre. La destrucción de la carne y el hueso expuesto en las yemas de los dedos indicó que las heridas fueron infligidas con la mano, no con los dientes como pensaron inicialmente los investigadores. Un examen más detenido de la posición y los ángulos de las heridas indicó que la mayoría, si no todas, fueron autoinfligidas. En la lucha, a uno de los 4 sujetos vivos le rompieron el vaso y se desangró casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero esto resultó imposible. Incluso después de que su corazón se detuvo, continuó gritando y agitándose durante otros 3 minutos, luchando por atacar a cualquiera que estuviera a su alcance y simplemente repitiendo la palabra más
una y otra vez, más y más débil, hasta que finalmente se quedó en silencio. Ups, mencioné que se abrieron el cuerpo con las manos y colocaron sus órganos afuera. Su sistema digestivo aún en funcionamiento digiere su propia piel y carne que comían. El segundo superviviente había sido el primero del grupo de 5 en empezar a gritar. Sus cuerdas vocales destruidas, no pudo suplicar ni oponerse a la cirugía. Una enfermera aterrorizada que asistió a la cirugía dijo que había visto la boca del paciente curvarse en una sonrisa varias veces, cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando terminó la cirugía, el sujeto miró al cirujano y comenzó a jadear, en voz alta, luchando por intentando hablar mientras. El cirujano pidió un bolígrafo y una libreta para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Fue sencillo. Sigue cortando. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran ahora. El comandante dio la orden de sellar la cámara con ambos sujetos adentro, así como 3 investigadores. Uno de los 3 nombrados inmediatamente sacó su arma y disparó al comandante a quemarropa entre los ojos. Luego apuntó con el arma al sujeto mudo y también le voló los sesos. Apuntó con su arma al sujeto restante, todavía inmovilizado en una cama, mientras los miembros restantes del equipo médico y de investigación huían de la habitación. No estaré encerrado aquí con estas cosas. No contigo. ¿Qué eres? Tengo que saber, exigió, agitado. El sujeto sonrió. ¿Lo has olvidado tan fácilmente?, preguntó el sujeto. Nosotros somos tú. Somos la locura que acecha dentro de todos ustedes, suplicando ser libres en cada momento, en su mente animal más profunda. Somos de lo que te escondes en tus camas todas las noches. Somos lo que sedas en el silencio y la parálisis cuando vas al refugio nocturno donde no podemos pisar. Dijo que mientras el latido del corazón se agitaba y se reducía y finalmente se ahogaba. Desde el punto de vista de impacto positivo, no estoy seguro de poder escoger uno de tantos que han cambiado el mundo. Desde el punto de vista negativo de casi traumarme imaginándolo, tiendo a ser empático, diría que el de el Escuadrón 731 del ejército japonés, quienes durante la Segunda Guerra Mundial estaban dedicados a desarrollar el arma biológica perfecta. Para ello infectaron prisioneros, la mayoría chinos, con virus y enfermedades mortales, y luego procedían a atarlos a una mesa y empezar a remover sus órganos estando vivos y sin anestesia. Allí era importante que fuera una muestra heterogénea, por lo que destriparon vivos mujeres, niños, ancianos, bebés. La idea era que si los individuos estaban muertos, o tenían químicos o medicinas, estas podrían afectar el análisis de los órganos, ya que querían saber exactamente cómo eran dañados los órganos por las armas biológicas que estaban afectados. A veces, simplemente, los amputaban de alguna extremidad para determinar cómo la pérdida de sangre les afectaba y cuánto tiempo sobreviven en diferentes edades y condiciones de salud. A algunos les sacaron el estómago y pegaron los intestinos directamente al estómago. A otros, extirparon pedazos de cerebro para ver el impacto en cada individuo. La lista es larga. El experimento era descubrir las maneras más eficientes de matar con armas biológicas a otros humanos. Recuerdo que al leer sobre esto, lo que más me impresionó no fue descubrir el nivel de crueldad de que es capaz el ser humano. Fue descubrir que terminada la guerra, los aliados se pelearon a estos sádicos científicos porque todo querían para sí el conocimiento que habían adquirido para tomar la delantera en sus propios programas de armas biológicas. Muchos siguieron su vida académica como si no hubiese pasado nada. Por ejemplo, Shiro Ishii, uno de los encargados de estos experimentos, terminó en Estados Unidos con inmunidad, trabajando para Estados Unidos como una estrella en el mundo de la guerra biológica. El argumento para indultar fue que él poseía un conocimiento absolutely invaluable, que era difícil de adquirir por los escrúpulos que tenían algunos americanos sobre experimentar con humanos. Los detalles de estos experimentos son tan impactantes que existen libros, películas, canciones, series de anime sobre el tema.
El padre de la ginecología, J. Marion Sims, llevó a cabo experimentos racistas para aprender a reparar la fístula vesicovaginal que generalmente era consecuencia de complicaciones que ocurrían durante el parto. Para aprender a reparar la fístula, compró 14 esclavos que fueron víctimas de dolorosos procedimientos. Las mujeres afroamericanas fueron utilizadas como conejillos de indias. Les realizó procedimientos sin anestesia, creyendo que su negrura significa que pueden soportar más dolor que los blancos. Cuando finalmente, después de años de práctica, finalmente aprendió a tratar la fístula, comenzó a hacer lo mismo con las mujeres blancas. Una mujer afroamericana fue operada 30 veces. Experimentos en la Shewa alemana, África sudoccidental. El doctor Eugen Fischer llevó a cabo horribles experimentos con africanos. Los justificó con la excusa de que los africanos son inferiores en todos los sentidos. Entonces, para salvar la línea de sangre aria, comenzó a esterilizar mujeres mixtas africanas, alemanas para evitar más descendencia mixta. Los nazis adoptaron sus métodos y esterilizaron a más de 300 niños mixtos con el mismo propósito. Envenenamiento por radiación. Durante la Guerra Fría, el gobierno de EEU quería probar cuánta radiación puede soportar un soldado antes de quedar discapacitado o desarrollar cáncer. Probaron esto en hombres afroamericanos pobres afectados por el cáncer a quienes les mintieron, pensando que estaban recibiendo tratamiento para su cáncer, cuando en realidad estaban envenenados. Se desconoce el número real de los que murieron por el envenenamiento por radiación, pero se estima que una cuarta parte de los que murieron a causa de él. Experimento de sífilis de Tuskegee, llevado a cabo en hombres afroamericanos a los que se les negó el tratamiento, mientras que nuevamente mintieron para ver cuáles son los efectos de la sífilis sin tratar. Se les administraron placebos, a pesar de que la penicilina ya era la cura disponible para la sífilis. Muchos de ellos murieron, se estima que 74 estaban vivos con graves consecuencias y muchos de ellos tuvieron hijos nacidos con sífilis congénita. Los experimentos de científico soviético Vladimir Petrovich, en el que creaba perros quimeras. El científico soviético fue polémico por experimentos de este estilo. Utilizaba animales para sus propósitos investigativos. Usualmente adjuntaba una segunda cabeza al cuerpo de otro perro para saber cuánto tiempo podía vivir y en qué condiciones lo hacía. El perro de la foto sobrevivió 3 semanas antes de fallecer repentinamente al rechazar el trasplante de cabeza. Tengo una opinión particular acerca de este tema. Sí, es cierto que los experimentos fueron muy despiadados y crueles, pero por otra parte, ayudaron a crear métodos nuevos y eficaces para trasplantes. Por ejemplo, gracias a Petrovich y su investigación, el Dr. Robert White pudo hacer un trasplante de corazón exitoso años más tarde. No justifico sus actos, pero a veces hay que hacer sacrificios en nombre de la ciencia, y este fue uno de esos casos. John Bowlby fue un psiquiatra británico que dedicó toda su vida a estudiar el apego. Para ello, investigó las consecuencias de la privación materna, pero sus investigaciones se desarrollaban con niños, principalmente huérfanos de guerra, refugiados y niños recluidos en instituciones, y llegó a la conclusión de que la privación prolongada de un niño pequeño del cuidado materno puede tener unos efectos graves y de largo alcance sobre su carácter, sobre el resto de su vida. Para tratar de dilucidar el asunto, era necesario la realización de experimentos, pero ¿cómo experimentar con un bebé? No sería ético. Así que el psicólogo estadounidense Harry Harlow recurrió a uno de nuestros parientes más cercanos, los monos rhesus. Sus experimentos fueron realmente crueles y de ser aplicados en seres humanos, habría creado personas traumatizadas de por vida. La tortura de la violación, las damas de hierro o el foso de la desesperación eran algunos de los nombres que dio a los dispositivos de sus experimentos. Y es que Harlow y sus colegas se encargaron de demostrar lo que ya todos sabían de antemano.
que las criaturas sociales pueden ser destruidas al destruir sus lazos sociales. Estos experimentos mostraron que la necesidad de contacto y protección es instintiva en las crías, siendo esta sensación de afecto y seguridad más importante para las crías que el propio alimento. La principal crítica que podemos hacer a este experimento es que, a pesar de lo importante que fueron los resultados obtenidos, ya que corroboraron lo que Bowlby teorizaba, nada justifica el maltrato que le produjeron a los monos y el daño que causaron. Evidentemente, este tipo de experimento está prohibido en la actualidad por lo poco ético que es y por el maltrato animal. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, te pido por favor me lo hagas saber en la caja de comentarios. También sígueme y activa las notificaciones para que estés al tanto de mis nuevos videos. Si tienes una historia que contar, por favor, házmela llegar a través de mi correo que está en la descripción de este video. Esto es Proyecto Terror. Buenas noches.